Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, querida comunidad de Linux? Bienvenidos a una nueva entrega de Linux en español, Ubuntu 22.04 y Node en particular, porque estamos haciendo Node. Bien, continuamos en esta etapa de refresco o de ver brevemente lo que vamos a utilizar cuando comencemos a desarrollar con Node o crear nuestro sitio web o lo que sea. Y bueno, estábamos viendo algunas cositas que vamos a utilizar con el lenguaje de programación JavaScript. Habíamos hablado de de los objetos, que es una estructura de datos. Y como yo no sé si lo hablamos, yo creo que sí, porque si lo tengo acá marcadito. Pero bueno, vamos a hacer un recap, porque por algo lo tengo acá, ya no me acuerdo. Las estructuras de datos que vamos a utilizar cuando empecemos con Node, van a existir las dos más importantes y las que tenemos que conocer muy bien, que son los objetos y los arrays, ¿ok? Pero bueno, por las dudas recapitular la parte de objetos. Imaginemos que cuando nosotros vamos a desarrollar algo tenemos que tratar de emular la realidad, llevar lo que está en la realidad a nuestro código, y los objetos son una pieza fundamental para lograr eso. Aquí teníamos un objeto persona, por ejemplo. Esta es una estructura de datos que relaciona un montón de información o variables conocidas de aquí en adelante como atributos o campos, o en inglés fields, attributes, y también acciones, ¿sí? Las acciones pueden ser saludar, caminar, pero tanto las acciones como la información pertenece únicamente a un objeto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una persona va a tener un nombre, una edad, una cédula, un DNI, va a poder caminar, correr, saltar. Si quiero modificar, por ejemplo, esto, vamos a pasarlo para acá abajo, ¿no? Vamos a pasar por acá y vamos a modificar un poquito esta estructura de datos. Por ejemplo, nombre, edad. Y bueno, este approach o esta forma no la vamos a utilizar mucho, pero bueno, simplemente creo que esto lo hablamos para que, por si se encontraban con algún código de estas características, bueno, que supieran de dónde salía. Pero por lo general, cuando trabajemos en estructuras de datos como los objetos, las acciones, como por ejemplo vamos a poner caminar, no necesariamente van a llevar una arrow function. Se pueden declarar de forma mucho más fácil. Por ejemplo, simplemente hacemos esto. Y acá viene, sacamos esto, abrimos llaves y cerramos para indicar. Esta es una acción que va a pertenecer a este objeto, y este objeto es una persona. Acá podemos poner, por ejemplo, console.log. Estoy caminando, ¿no? Por ejemplo, estoy caminando. Bien, esto se transforma, lo voy a separar un poquitito, en una acción que va a poder ejecutar este objeto. En este caso es una persona, pero puede ser algo emulado de la realidad, puede ser cualquier otra cosa. Lo importante es saber, y el key de la cuestión es que todas las variables que declaremos y acciones dentro del objeto le van a pertenecer únicamente a ese objeto, en este caso una persona. Ojo, no estoy diciendo que la persona sea un objeto, es un ejemplo. Para que quede mucho más claro, no extendernos mucho más, por ejemplo, imaginen que tienen un edificio. Ese edificio tiene oficinas, tiene escaleras, tiene ascensores, tiene luces, pero todo ese conjunto de elementos, ¿sí?, va a pertenecer a ese edificio, no al edificio de al lado. Bueno, esto es igual, ¿de acuerdo? Y bien, y eso sería lo de los objetos. No hay mucho más que hablar, ya hemos hablado mucho en el video pasado. Así que, bueno, acá sí queríamos... y para terminar, para acceder a cualquiera de sus atributos o sus acciones,
simplemente llamábamos al nombre del objeto, por ejemplo en este caso es una persona, y bueno, podemos llamar a través del punto, escribimos el nombre de la persona, que sería el nombre del objeto, perdón, que en este caso es una persona, y después un puntito, y luego del punto cualquiera de los atributos u acciones, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, si quiero saber el nombre de la persona, bueno, aquí iría el nombre, ¿de acuerdo? Y listo. Acá estoy utilizando una función que muestra por pantalla algún parámetro que le pasemos. En este caso le voy a pasar el nombre de la persona, que sería este atributo o este campo. Si yo guardo, me voy a la terminal, en donde estoy parado, tengo que estar parado en donde esté el archivo JS, ¿de acuerdo? Y lo ejecuto con node. Bueno, ahí me va a imprimir el nombre, ¿sí?, del objeto. En este caso, el nombre es geo porque aquí lo definí. Puedo cambiar más adelante en el código, puedo cambiar el nombre también. Pongo persona por acá, vamos a copiar y pegar, pero en este punto del código, porque el flujo es de arriba hacia abajo, como ya lo hemos dicho, yo puedo decir que la persona punto nombre, y le voy a decir que es igual, o sea, le voy a cambiar el valor de ese atributo nombre, y voy a decir, bueno, geo no, le pongo en realidad George, ¿de acuerdo? Entonces yo guardo, cuando llegue a este punto, el valor cambió, el valor de este campo, que se llamaba cuando se inicializó, cuando se creó la persona, se llamaba geo. Bueno, lo imprimo acá geo en su forma original, pero un poquito más abajo en el código lo que hago es a través del símbolo de asignación, lo que hago es cambiarle el nombre, luego lo muestro por pantalla, y esta misma persona me tiene que mostrar el nombre, pero completo en este caso. Guardo, voy a la terminal, ejecuto nuevamente, y ven que aquí en su forma original, que sería esta parte que se ejecutó, luego paso aquí, cambio el nombre, el valor del atributo nombre, y acá lo muestro nuevamente y cambia a George. Muy bien. Hasta ahí la parte de lo que son los objetos. No hay mucho más que hablar. Más adelante se va a parecer mucho un objeto a esta forma de hacerlo cuando utilicemos clases, pero bueno, eso es otra cosa. Pero no es mucho más, no es distinto, sino que las clases tienen, bueno, lo rodean o lo circundan una serie de técnicas, pero bueno, no nos vamos a confundir. Estamos hablando de las estructuras de datos. Este es el objeto, una estructura de datos del objeto que se define utilizando los corchetes, pero el video de hoy vamos a centrarnos en una nueva estructura de datos que son los arrays, y lo que cambia la forma es que utilizamos acá utilizamos las llaves, los curly braces, no sé cómo se llaman estas llavecitas, y acá utilizamos los paréntesis rectos para definir esta nueva, o no es nuevo, digo, pero lo que es nuevo en el tema, lo que estamos hablando, que son una nueva estructura de datos, que son los arrays. Los arrays, a diferencia de los objetos, pueden guardar n cantidad de elementos. Vamos a suponer que tengo frutas, ¿sí? Banana, manzana, pera, bueno, todas las frutas las puedo agrupar y darles un nombre. Bueno, ¿cuál es la forma correcta de hacerlos? Utilizando un array. Un array es como un vector, es como una lista. Bueno, aquí en JavaScript los elementos y sus tipos pueden ir mezclados, o sea, podemos declararnos un array con diferentes tipos de elementos, cosa que en otros lenguajes no se puede. En otros lenguajes como C, por ejemplo, nos declaramos un array de enteros, y bueno, ese array o ese vector solo puede contener números enteros. Si yo le agrego
un string o un texto a ese array, bueno, voy a obtener un error porque no se permite. Aquí sí se permite mezclar. Pero bueno, vamos a hacer, por ejemplo, para declarar un array, hacemos lo mismo que hacemos lo mismo que con los objetos, pero en este caso le ponemos, yo que sé, frutas, por poner algo, frutas. Entonces yo sé que mi array debería contener un montón de elementos, pueden ir mezclados como ya dijimos, pero que se relacionan con su nombre. Esto es muy importante. Yo no puedo poner frutas y acá agregar, no sé, autos, marcas de autos. Entonces tengo que tratar de relacionarlos y ser coherente, ¿sí?, con el nombre con el cual estoy definiendo mi array o lista. Entonces abrimos y cerramos paréntesis rectos, y dentro de los paréntesis rectos vamos a agregar los elementos que queramos, en este caso frutas, y recordar siempre rodearlo con comillas simples o dobles, porque el tipo que estamos agregando acá es un tipo como los que vimos anteriormente en el primer video, es un tipo texto. Entonces, por ejemplo, manzana, y podemos agregar otro que sea pera, y por ejemplo banana. Ok, entonces este array, esta estructura de datos, va a contener un montón de elementos que en nuestro caso serían el nombre de frutas, ¿de acuerdo? Bien, también se le pueden, como dijimos antes, pero bueno, vamos a ver que vamos a imprimir en pantalla nuestro array. Recuerden que console.log muestra por la terminal, bueno, lo que tenemos dentro de una variable. En este caso esta variable corresponde a un array y tiene 3 elementos: manzana, pera y banana. Voy a comentar esto aquí para que no se me mezcle en la salida de la terminal. Muy bien, y nos quedamos solo con esto. Vamos a guardar, vamos a ir a la terminal y vamos a ejecutar ahora nuestro archivo, y ven que se está imprimiendo por la terminal el array que tiene 3 elementos: manzana, pera y banana. Como les había mencionado, podemos mezclar los tipos de datos en nuestra lista. Eso no nos va a hacer problema JavaScript. Por ejemplo, yo le puedo poner un número entero, guardo, vengo a la terminal, vuelvo a imprimir y vieron que acá tengo texto y acá tengo un número entero. También le puedo agregar otro tipo de datos, por ejemplo, no sé, un bool, inclusive le puedo agregar una expresión, pero bueno, vamos a agregar un true, y le puedo agregar también un objeto, por ejemplo, o otra estructura de datos, nombre, geo. Puedo agregar todo lo que yo quiera y relacionarlos con mi array. Obviamente esto es un ejemplo, porque esto no tiene nada que ver con una fruta, y todo el contenido o los elementos tienen que tener, por ejemplo, algún tipo de relación con su nombre. Pero bueno, esto les demuestra que se puede guardar cualquier tipo de datos en un array de JavaScript. ¿De acuerdo? Bueno, bien. Lo importante y lo que vamos a utilizar mucho cuando estemos programando y usando Node son los métodos que vienen ya escritos y que podemos hacer uso, que podemos utilizar de los arrays. No tenemos que codificar ninguna rutina para saber, por ejemplo, la cantidad de elementos que tiene un array, porque ya tenemos una propiedad que se encarga de decirnos cuántos arrays tiene, cuántos elementos tiene nuestro array, en este caso frutas. Vamos a quitar esto que no pertenece,
no pertenece a nuestro array. Y por ejemplo, hay una propiedad que se utiliza mucho, que es, vamos a venir acá en el console.log. Voy a abrir un poquito para que no se confundan. Por ejemplo, a través del punto, igual que como hicimos en el objeto, porque un array también es un objeto en JavaScript, puedo acceder a métodos y propiedades de los arrays. Está pasando el gas. Bueno, estaba pasando el camión del gas. Es un camión que lleva garrafas con gas. Y bueno, tiene esa música característica que los vecinos, si están con poco gas o quieren recargar su botella de reserva, bueno, es un sonido muy alto y espero que no haya interferido en la grabación. Bueno, habíamos quedado en que podíamos acceder a los métodos y propiedades de los arrays a través del punto. Y, por ejemplo, si quiero saber la cantidad de elementos que tiene este array, entonces simplemente llamo su propiedad length, guardo, y acá me tiene que decir 3 porque tengo 3 elementos, ¿no? Así que venimos por acá y me dice correcto 3. También puedo concatenar. Bueno, pero no hice no tuve que hacer ninguna rutina, no tuve que codificar, no tuve que reinventar la rueda para saber el número de elementos que tengo acá. Esto es una propiedad porque no tuvimos que agregar o anexar, utilizar los paréntesis curvos, pero así como las propiedades que nos ayudan a conocer determinada información sobre nuestro array, tenemos métodos que también nos ofrecen los arrays que nos van a ayudar y mucho en nuestra codificación. Por ejemplo, yo puedo transformar este array en otro totalmente diferente, pero sin perjudicar el original. O sea, hay un método de JavaScript que me dice frutas con nombres, yo qué sé, no sé, frutas con nombres, bueno, frutas 2, vamos a poner frutas 2. Entonces yo puedo llamar a un método de frutas, ¿sí?, a un método de los arrays. En este caso frutas es un array, entonces yo puedo acceder a un método a través del puntito de asignación, del puntito luego de escribir este puntito puedo llamar a sus propiedades o métodos de los arrays, y hay uno en particular que se llama map. Este método map lo que hace es, por sí mismo, ¿sí?, es un método, pongo paréntesis curvos. Lo que hace map es recorrer cada uno de los elementos, ejecutar algún tipo de código, ¿sí?, y me devuelve un nuevo array transformado. O sea, y aquí es donde empezamos a conectar lo que venimos viendo desde antes. ¿Recuerdan cuando vimos la parte de funciones? Estaba por acá, teníamos la arrow function, y aquí es donde empezamos a utilizar ese tipo de funciones. Por ejemplo, map está esperando que le pasemos una función o una función anónima, en este caso una arrow function, que va a aplicar el propio método map a cada elemento del array. Yo le voy a pasar una función y esa función se va a aplicar a cada elemento del array. Si hay 750.000 elementos, esa función se va a aplicar a los 750.000 elementos, ¿de acuerdo? Y me va a devolver un nuevo array transformado, porque yo en ese código, en esa función, puedo modificar cada uno de estos elementos. Y eso lo vamos a utilizar mucho en Node. Un ejemplo, cuando creamos listas ordenadas o listas desordenadas, vamos a utilizar mucho esta función. Por ejemplo, me puedo declarar una función, ¿sí?, una función que sea
no sé, convertir, convertir, y acá le paso un argumento que es una fruta, ¿de acuerdo? Esto va a recibir un argumento, es una fruta, y aquí lo que voy a hacer es retornar un objeto que va a decir, este objeto va a decir nombre y la fruta, ¿de acuerdo? Esta función lo que hace es convertir un string en un objeto, y ese objeto va a tener una propiedad de nombre que es el propio nombre de la fruta, ¿de acuerdo? Es simplemente, acá puede ser cualquier cosa. Yo puedo voy a comentar esta línea para que esta puede seguir estando porque me cuenta el número de elementos aquí, pero yo puedo llamar a esta función y le puedo pasar para ver si funciona console.log, y voy a llamar a esta función convertir y le voy a pasar un nombre, ¿sí? Le voy a pasar un nombre, por ejemplo, porque está esperando un nombre de una fruta y él me tiene que devolver algo, ¿no? Me tiene que devolver un objeto fruta, yo qué sé, por poner. Y vamos a pasarle pera. Entonces, si yo vengo acá, ejecuto mi código y ven que me devuelve un objeto que dice nombre, que es el campo, pera, pero yo le pasé, en realidad, a esta función le pasé un string, ¿de acuerdo? Y él me devuelve un objeto. Estoy convirtiendo una palabra en un objeto que tiene una propiedad nombre con el argumento que le pasó aquí. Y frutas tiene 3 elementos, y bueno, cada elemento es un string con el nombre. Entonces yo puedo utilizar la función map para convertir los 3 elementos en objetos. Quito acá, aquí ya vimos que esto funciona, nuestra función funciona, y map está esperando eso mismo, una función, ¿de acuerdo? Una función. Entonces le puedo decir convertir en fruta. Esperen un segundito. Bueno, para ustedes no pasó nada, pero me estaban llamando y bueno, ya estoy acá. Y bueno, estábamos hablando de map. Bien, dijimos que map se me fue un poquito el foco. Bueno, map transforma un array, por ejemplo, en este caso el array frutas, ¿de acuerdo? Bueno, acá habíamos probado esta función que convertía un string y recibía como parámetro como argumento un string y me devolvía, ¿sí?, un objeto, ¿de acuerdo? Con la propiedad nombre, con el nombre que le pasaba como argumento a la función convertir. Lo habíamos probado acá y nos dimos cuenta que funcionaba. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar map, porque map lo que está esperando es una función para aplicarla a cada elemento del array frutas. Así que lo único que tengo que decir es, bueno, acá tengo mi función convertir, que recibe un elemento, en este caso como se lo voy a pasar a map y sé que son frutas, ella va a saber que lo que viene es un string con un nombre de una fruta, simplemente se la paso a map. Y listo, ya con esto estaríamos transformando nuestro array, ¿sí?, obteniendo un nuevo array, frutas 2, pero convertidas en objetos. Ya no vamos, este array frutas tiene nombres, ¿sí?, de frutas, pero esta función convertir recibe una fruta y me devuelve un objeto con la propiedad nombre fruta. Entonces a map le paso esta función que me acabo de crear
Entonces map lo que va a hacer es, va a recorrer el array y va a pasar como argumento a esta función convertir, ¿sí?, un elemento. O sea, manzana, viene por acá, map, agarra el primer elemento, manzana, se lo pasa a esta función, porque es la que estamos pasándole como argumento. Esta función lo que hace es convertir manzana en un objeto y lo devuelve. Después hace lo mismo con pera y después hace lo mismo con banana, ¿de acuerdo? Y eso lo devuelve en un nuevo array, que es que se está guardando aquí en frutas 2. Si nosotros queremos ver console.log frutas 2, vamos a tener un nuevo array, pero frutas 2 va a ser del tipo, cada elemento va a ser del tipo objeto, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver, antes de utilizar map, acá antes de llamar a map, acá es frutas y vamos a poner para que se quede más claro cuando ejecutemos el código. Bueno, esto vamos a sacarlo y esto es después de llamar a map, ¿sí? Y acá sería frutas 2, ¿de acuerdo? Y bueno, esto es frutas.len, ya sabemos que es un método. Guardamos y ahora voy a imprimir frutas, que es este array. Luego llamo a map, le paso la función convertir, que map lo que va a hacer es aplicar esa función sobre cada uno de estos elementos, y la función devuelve un objeto, y después voy a imprimir en pantalla, bueno, cómo quedó frutas 2, ¿de acuerdo? Que es un nuevo array. Vamos a guardar, vuelvo a llamar y me dice, antes de llamar a map tengo, bueno, manzana, pera, banana, bla bla bla. Después de llamar a map, ven que acá tengo otro array, porque si empieza con un corchete con un paréntesis, esto es un array, pero en este caso voy a tener objetos, nombre manzana, nombre pera, etcétera. Es muy conveniente. ¿Por qué esto me puede? ¿De qué forma podemos utilizar esto más adelante cuando estemos en Node? Bueno, imagínense, si alguno ya sabe de HTML, me imagino que sí, si están viendo esto y que vamos a utilizar Node, ya doy por sabido de que saben que es HTML. Y supongamos que tenemos una lista que mostrar en un combo. Por ejemplo, queremos mostrar estas manzanas, peras en un combo o en una lista desordenadas. Cuando nosotros convertimos acá, podemos retornar, ¿sí?, únicamente, por ejemplo, podemos retornar esto. No es nombre, pero puedo retornar, miren esto, una lista, un elemento de una lista, ¿de acuerdo? Y acá, bien, y esto obviamente lo tengo que concatenar, ¿sí? Esto ya se va. Esta función lo que hace es convertir en cada elemento cada elemento que le pase como este elemento que le pase como argumento. Puede ser una fruta en este caso, pero puede ser cualquier elemento. Acá podemos hacerlo más genérico, podemos poner elemento, lo convierte en una lista, ¿de acuerdo? Entonces cuando yo lo llamo, aquí vamos a quitar esto y aquí podemos convertir fruta y podemos imprimir console.log
acá podemos poner, en este console.log podemos poner una lista desordenada, y aquí lo que hago es imprimir, ¿sí?, mi frutas 2, que mi frutas 2 lo que va a traer son elementos de listas, y simplemente puedo después cerrar mi lista desordenada. Esto puede ser un ejemplo de utilización de map, ¿sí? Voy a tener, abro una lista, obtengo todos los elementos en forma de elementos de una lista y después cierro la lista. Esto lo puedo inclusive lo puedo poner acá. Esto me va a devolver un array, pero bueno, que más o menos para que se entienda para qué sirve. Si yo vuelvo a ejecutar, ven que tengo una lista, cierro la lista y dentro de la lista tengo elementos de la lista. Claro, esto viene dentro de un array. Y ahí es donde empezamos a jugar con los métodos de los arrays. Yo puedo recorrer este array y puedo imprimir su valor, y bueno, puedo inclusive otro. Vamos a ver, para no hacer muy extensivo esto, vamos a guardarlo ahí. Creo que se entiende lo que quiero decir. Y bueno, acá tengo un array con mi array original. No lo he modificado, no lo he tocado, lo sigo manteniendo, pero tengo uno nuevo con, por ejemplo, sí, esta vez transformado o modificado. Por eso es una operación de transformación, el map. Otro método que puedo utilizar es sobre este array o sobre este nuevo que creé, es recorrerlo. ¿De acuerdo? Puedo recorrerlo. Y me permite recorrer otro método que puedo utilizar de los arrays. Por ejemplo, frutas2.for each. For each es otro método que puedo utilizar de los arrays. Este método ya nos lo ofrece la estructura o el tipo array. ¿Qué hace for each? Bueno, recorre cada elemento y bueno, y podemos hacer lo que queramos con ese elemento. Por ejemplo, aquí ya vimos, si vemos que nos proporciona una lista y ahora sí queremos rodear esta lista, ¿sí?, con una lista desordenada. Me faltan ponerle UL, los elementos de la lista, después OL. Bueno, yo podría hacer que antes de entrar a este elemento me declaro y acá vamos viendo, ¿no? Voy a utilizar let porque la variable que voy a definir ahora la voy a modificar en tiempo de ejecución. Entonces, let lista va a ser igual, y acá voy a iniciar, ¿sí? Estoy definiendo una variable lista y le voy a asignar un valor que por ejemplo es UL, ¿de acuerdo? Bien, luego voy a ejecutar este for each recorriendo cada uno de los elementos de mi array, y cuando termine de recorrer los elementos, como último paso voy a cerrar mi lista. Pero esto lo que hago es igual a lista más UL. Lo que estoy haciendo es que el valor de lista, que tengo acá, UL, le sume en la misma variable. Voy a guardar, le voy a sumar lo que tenía antes más este nuevo string, y es como una especie que estaría concatenando. Hay circuitos cortos para no escribir toda esta sintaxis. Es lo mismo escribir más igual, y bueno,
esta sintaxis lo que hace es lo mismo que lo que teníamos en la versión anterior. O sea, agrega al contenido de lista, o sea, a UL, le va a agregar esto que está acá. ¿De acuerdo? Entonces, por último, voy a imprimir en pantalla la variable lista. ¿De acuerdo? Bien. Todavía no estoy utilizando el método for each de los arrays porque quería que quedara claro esto. Guardo. Acá no estoy haciendo nada, papá. Para que nos... Vamos a limpiar la pantalla. Vuelvo a ejecutar y ven que se me concatenó UL y el cierre de UL, que es esto al cual le concatené esto. Ahora sí, dentro de estas dos voy a recorrer mis frutas 2 que están transformados en elementos de lista, y aquí viene la sintaxis especial, que es, por ejemplo, puedo decir que para cada fruta, y aquí vienen las funciones, las arrow function o las funciones anónimas, y voy a decir para cada lista, ¿de acuerdo? Para cada fruta, para cada elemento de frutas 2, o sea, manzana transformada, pera transformada, banana transformada, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a aplicar esta misma técnica, ¿sí? Pero bueno, aquí voy a decir lista más igual, ¿de acuerdo? Y esto aquí que me devuelve es un string. Esto es un string que me está devolviendo. O sea, si vengo por acá, creo que ya lo habíamos eliminado, pero bueno, a ver si puedo volver. No me está retornando. Bueno, no importa. Cada elemento es un string. Entonces lo que estoy haciendo es que concatenando a esta variable le estoy concatenando, ¿sí? Al aplicar lista más igual, le estoy concatenando otro string. ¿Y qué string le voy a concatenar? Bueno, fruta, que en realidad es este elemento de la lista. ¿De acuerdo? Bien, ya con eso ya estaría suficiente. Este fruta que aplica for each es un elemento de la lista, en este caso de la lista 2, ¿verdad? Entonces vamos a probar. Yo pongo fruta para que vean fruta. Entonces fruta es esta lista de acá. For each lo que va a hacer es, para la primera fruta, que es esta manzana, entonces concatenalo o agregalo a esta variable. Luego, para la segunda fruta que espera, concatenalo a esta otra variable. Y para la tercera fruta, que es banana, concatenalo a esta otra variable. Y eso es lo que hace. Recorre for each, recorre cada uno de los elementos y bueno, hace algo. Vamos a venir acá, volvemos y ven que me dice UL manzana, pera, banana. O sea, está bien, estamos aproximándonos a lo que queremos. Podría utilizar esta sintaxis, ¿de acuerdo? Podría utilizar esta sintaxis aquí, pero como yo ya utilicé map y ya podría no recorrer frutas, sino recorrer las frutas transformadas, que ya son elementos de una lista. Entonces aquí el for each lo voy a hacer por frutas 2, y ahora sí vamos a obtener el resultado deseado, una lista desordenadas con elementos de lista que van a ser cada una de las frutas. Si vengo aquí y vuelvo a ejecutar, ven que ahora sí tengo UL, lista 1, un elemento de la lista, 2, 3, 4. Ahora es porque se ve mal, pero bueno. Creo que puedo hacer... No sé cómo puedo hacer esto. Pero bueno. Listo. Ahí tenemos un ejemplo de uso de métodos de un array. Utilizamos for each, utilizamos map, utilizamos length para saber los elementos, y tiene
muchísimos métodos. Las listas, los arrays tienen muchos métodos, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto fue un ejemplo de cómo los vamos a utilizar cuando estemos desarrollando algo en Node. A propósito, aquí yo le paso una función, ¿sí? Pero en ningún momento yo utilizo la palabra this, así que perfectamente esta función la puedo convertir en una función anónima, por ejemplo, una función, en una arrow function, perdón. Simplemente le quito el nombre de la función, le quito este nombre, convertir, y esto va a ser igual a esto, pero la convierto en una arrow function. Y esto va a ser exactamente igual. Ojo que aquí tengo que ponerle la palabra const, si no, no va a funcionar. Y esto va a ser exactamente igual a lo que a lo que hicimos anteriormente. Entonces convertir ahora es una arrow function, ¿de acuerdo? Bien. Y si seguimos aplicando lo que hemos aprendido hasta ahora, que ha sido muy poquito pero bastante nutrido, como solo tengo una, bueno, vamos a ejecutar esto y vamos a ver si sigue funcionando. Limpio la pantalla y ejecuto y sigue funcionando, ¿sí? ¿De acuerdo? Sigue funcionando. Ahora, puedo seguir achicando como las arrow function, como tengo un solo argumento, no es necesario escribir los paréntesis, ¿de acuerdo? Esto así funciona siempre y cuando sea un solo argumento, y como map le va a pasar un solo argumento, ya está, no necesitamos utilizar los paréntesis curvos. Como tengo una sola línea de retorno, inclusive ni siquiera necesito los corchetes, y tampoco necesito la palabra return, ¿de acuerdo? Y listo. Miren cómo va quedando esto, cada vez más pequeñito. Esto se llama, cuando tenemos una versión de código con bastante código y después mejoramos la escritura de ese código, decimos que estamos haciendo una refactorización, ¿de acuerdo? Estamos factorizando, o sea, estamos como sintetizando, achicando nuestro código, ¿sí? Y esto es mucho más legible. Si yo ahora guardo y vuelvo a aplicar, vuelvo a llamar, sigue funcionando como debería. Y vieron que pasamos de una versión cada vez a una versión más pequeñita. Inclusive yo puedo utilizar aquí una función anónima. Puedo tomar como ejemplo esto, ¿de acuerdo? Voy a copiarlo, no lo voy a borrar, pero lo voy a comentar y se lo puedo pasar acá. Miren, y acá yo voy a decir que esta función map le estoy pasando una función anónima y que se va a aplicar. Es lo mismo que está acá, es exactamente lo mismo, pero bueno, se lo paso como argumento a map, ¿de acuerdo? Y eso también tendría que funcionar. Así que guardo, vuelvo, ejecuto y efectivamente sigue funcionando. Y ven cómo hemos refactorizado nuestro código. Bueno, este tipo de sintaxis, este tipo de técnica, vamos a utilizar mucho cuando estemos trabajando en Node. Y vamos a utilizar muchos más métodos que tienen los arrays, estas estructuras. Hay muchos, no es imposible en un refresh hacer todo, ¿no? Pero bueno, saber que cuando vamos a utilizar muchos este tipo de estructuras, y vamos a aplicarle métodos como map, como for each, como concatenar. También tienen métodos join, no sé, tiene index of, tiene filter que permiten buscar. Bueno, tienen muchos métodos que a la hora de desarrollar nos van a hacer muy fácil la vida. Y bueno, quería mostrarles cómo vamos concatenando
todo, o sea, aplicando todo lo que venimos aprendiendo, cómo vamos a llegar a un final de este refresh con con una buena base para empezar a programar o desarrollar algo en Node.js. Espero que te haya gustado. Vamos a hablar de otras cosas acá, por ejemplo Spread Rest. No sé si esto es quizás lo podríamos haber abordado ahora, porque pero lo vemos porque también hay Spread Operator, también lo podemos tanto utilizar en listas como en objetos. Pero los Spread Operator se utilizan muchísimos en framework como React.js. Pero bueno, lo vemos en el siguiente video. De Montego Uruguay te mando un abrazo muy grande, espero que te haya gustado.